Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy me toca con ustedes compartir un poquito el tema de soporte vital avanzado pediátrico. El tema que vamos a abordar habla sobre los cuidados posparo, ¿sí? Obviamente entendemos por cuidados posparo que es cuando nuestro paciente que tenía ausencia de función vital, en este caso tanto respiratoria como cardíaca, ha restituido la circulación espontánea. ¿Cuáles van a ser mis intervenciones a realizar durante esta dinámica de trabajo? Prácticamente la implementación de estos cuidados van a ser vitales para que mi paciente, una vez que restituyó la circulación espontánea, uno, evite el deterioro progresivo de nuevo a la situación inicial que ocasionó pues prácticamente el paro. La otra, disminuir en este caso las secuelas originadas por el estado de hipoxia que se pudo haber desencadenado y la hipercapnia que se pudo haber desencadenado por la ausencia de pulso y ventilación autónoma, ¿sí? Y obviamente pues vamos a evaluar de manera continua a nuestro paciente sobre ciertos criterios muy indispensables que nos van a aportar datos del pronóstico y recuperación del mismo. Obviamente también debemos de optimizar nuestros recursos y nuestra técnica al momento de realizar la ventilación, oxigenación y perfusión de nuestro paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, porque es importante tener el conocimiento de los cuidados posparo, tanto en ambiente hospitalario como prehospitalario, que es en este caso donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. El conocimiento de esta función se debe a que forma parte los cuidados posparo del eslabón o bueno de un eslabón de nuestra cadena de supervivencia de los pacientes pediátricos, ¿sí? Este viene siendo pues prácticamente el quinto eslabón y se ve a raíz y función del elemento crítico que es la restitución de la circulación espontánea. ¿Qué debemos de hacer? Pues prácticamente recuerden un poquito que después de cada modificación del estado clínico de nuestro paciente, nosotros debemos de realizar una reevaluación. Esta evaluación puede ser de manera inicial, de nuevo, hay que evaluar el estado de conciencia del paciente, la apariencia, el trabajo respiratorio y la propia circulación. O sea, yo ya chequé, mi paciente tiene pulso. ¿Qué debo de checar? De nuevo, apariencia. En apariencia vamos a determinar pues prácticamente ciertos factores analíticos como lo es qué característica tiene pues nuestro paciente, qué buscamos. Buscamos que recupere el estado de conciencia, sí, puede ser que sí la recupere, como puede ser que no la recupere de manera inmediata. Si nuestro paciente ya tiene tono, se encuentra flácido, con ausencia de movimientos, porque también recuerden, si sobre todo utilizamos una vía aérea definitiva en el proceso de reanimación, pues este no se va a recuperar de manera inmediata, sobre todo por la vida media que tienen los medicamentos. La interacción sobre el ambiente, la consolabilidad, si el paciente pues, recupera el estado de conciencia, la mirada fija, el llanto y lenguaje, ¿sí? En el caso de la respiración, pues cómo es su respiración. Para empezar, respira mi paciente, ¿sí? Y pues bueno, si ya determiné que mi paciente respira, ¿cómo es la característica de esa respiración? Es una respiración que es autónoma, pero que tiene quejidos, ruidos respiratorios, estridor, sibilancias, o qué característica tiene, si es bradipnea, si es taquipnea, si es si presenta alguna, ¿cómo se llama? Alteración dinámica ventilatoria como puede ser un Cheyne-Stokes, una respiración de Biot, asociada sobre todo a lesión cerebral. Y si no respira, pues ¿qué tengo que hacer? Pues continuar con las ventilaciones de salvamento, ya lo vimos en el algoritmo. Estas ventilaciones deben de ser de 2 a 3 segundos de intervalo, una ventilación, porque aquí recuerden que siempre la prioridad en los pacientes pediátricos es prevenir de nuevo el paro, ¿sí? Realizando una adecuada ventilación del paciente. Y sobre todo si la insuficiencia respiratoria fue lo que detonó el estado de paro cardiorrespiratorio, pues sobre todo cuando mi paciente recupere la circulación espontánea, pues va a continuar siendo mucho más mi prioridad, ¿sí? Y la otra pues viene siendo la circulación.
En el caso de la circulación ya lo sabemos, coloración si es normal, palidez, cianosis, rubicundez, piel marmórea o lesiones purpúricas. Y pues debemos de utilizar también escalas de evaluación. Esto ya las escalas de evaluación se sugieren utilizarse una vez que estamos empleando un poquito más a profundidad lo que viene siendo la exploración de mi paciente, que viene siendo ya a detalle la situación de la exploración secundaria. O sea, ya voy a evaluar, por ejemplo, en el caso del estado de conciencia de mi paciente, si responde o no a estímulos verbales, ambientales, ¿sí? Estímulo doloroso, etcétera. Evaluar la función neurológica de mi paciente para determinar si hubo un daño o no a raíz de la parada cardiorrespiratoria. Y obviamente, pues como dice esta secuencia, ¿no?, del algoritmo, si identifico en algún momento algo que está amenazando de nuevo el estado de recuperación de mi paciente, o si amenaza la vida, pues sí va a ser muy necesario enfatizarlo sobre todo para que no vuelva a caer el paciente en paro. Obviamente, esta pirámide de evaluación ya la vimos también en la cuestión de dinámica de equipo, en la evaluación inicial del paciente pediátrico. Nos habla en el caso de la evaluación que va a ser primaria, que lo vimos el triángulo de la evaluación, luego secundaria, que es el pentágono, ¿sí? La evaluación terciaria, diagnóstica, y la reevaluación debe ser una vez que identificamos que esa acción o ese factor amenaza o no la vida. Vamos a determinar cuál va a ser mi intervención aproximada, y sobre todo si esta intervención que vamos a realizar es prioritaria o no en su momento. Por ejemplo, para mí va a ser prioridad obviamente mantener ventilado a mi paciente con oxigenaciones óptimas, en comparación posiblemente de colocarlo a lo mejor en una posición de recuperación, ¿no? Un ejemplo. Obviamente para mí la prioridad es la circulación, la vía aérea permeable y la ventilación adecuada. Posterior a eso, como dice, ¿no?, la vida, la función y después la estética. Posterior a eso, podemos dar a corregir algunos otros elementos propios que integran los cuidados postparo. Entonces, ¿de qué se trata el algoritmo de cuidados postparo? El algoritmo de cuidados postparo nos habla sobre la optimización de los recursos. En este caso, por ejemplo, nos dice primero, vamos a optimizar la ventilación y la oxigenación. Mi paciente va a requerir de adecuados niveles de oxígeno, ¿sí? Y debo de mantener mi ventilación arriba del 94% de saturación. No más, no debemos forzar a un 100%, porque también recuerden que la hiperoxigenación, la hipocapnia va a generar estados de vasoactividad, y que esto también puede pasar a repercutir en la perfusión cerebral, ¿sí? Además de que si mi paciente se identifica que tiene niveles altos de oxígeno, también va a generar un efecto reflejo y nos va a dejar de respirar. Debemos de considerar la colocación de un dispositivo avanzado de la vía aérea y capnografía si en este momento no se ha instalado. Por ejemplo, de repente podemos iniciar las maniobras y a veces con una simple cánula orofaringea me permite ventilar adecuadamente al paciente. Llegado el momento de los cuidados postparo, va a ser necesario considerar ya una vía aérea avanzada. Y si es posible también fijar un objetivo de nuestra presión parcial de dióxido de carbono apropiado al estado de nuestro paciente, limitar la exposición a la hipercapnia o a la hipocapnia grave. La evaluación de nuestro paciente que continúa después de eso viene siendo la determinación del estado de shock, si este es persistente. Obviamente, si mis niveles de presión, que ya esto lo vamos a determinar de acuerdo a la edad, si recuerden que para eso teníamos una formulita de percentil de la presión arterial sistólica, que si mal no lo recuerdo era de 70 menos más la edad por 2, edad por 2 más 70, ¿sale? Debemos de considerar también los bolos de solución fisiológica, o bueno, dependiendo la que mejor se adapte. Esos bolos van de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso de una solución cristaloide isotónica. Considerar bolos menores, por ejemplo de 10 mililitros, si se sospecha de una pobre función cardíaca.
Hablamos, por ejemplo, de situaciones que detonaron el paro que pudieran estar asociadas a un shock cardiogénico, ¿sí? Y obviamente tratar las causas reversibles. Estas causas reversibles van desde la hipovolemia, la hipoxia, el estado de acidosis, la hipoglucemia, la hipohiperpotasemia, la hipotermia, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, situaciones de intoxicación, trombosis pulmonar, trombosis coronaria o algún traumatismo. Lo ideal también es tratar de identificar con qué sustancia vasoactiva voy a trabajar, sobre todo si mi paciente no me responde a los bolos de solución. Podemos utilizar adrenérgicos, principalmente la adrenalina, la dopamina o la noradrenalina en pacientes con shock hipotenso. Y en pacientes con un shock normotenso hablamos de que el paciente posiblemente tenga un estado distributivo o también puede presentar mi paciente sepsis o a lo mejor puede presentar un shock cardiogénico. Vamos a utilizar dobutamina, dopamina, adrenalina o milrinona. De ahí en más, debe haber una monitorización continua del estado neurológico, tratar de calmar la agitación y las convulsiones del paciente si estas están presentes, monitorizar y tratar la hipoglucemia, evaluar de manera continua con gasometrías, evaluar los electrolitos séricos y el calcio, y si mi paciente permanece comatoso tras la reanimación, va a ser necesario manejar obviamente la temperatura y incluido también el tratamiento agresivo de la fiebre si fue uno de los focos, en este caso sépticos, los que ocasionaron el paro. Considerar también la consulta con los expertos y el traslado del paciente a un centro de atención médica secundaria. En nuestro caso, hablamos de que si somos personal prehospitalario, debemos de llevarlo a un hospital de segundo nivel que cuente con los servicios de urgencias pediátricas y en su defecto con una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, el libro, por ejemplo, del PALS, en la última edición que se tiene al español, se nos comenta este checklist que nos puede servir a nosotros para ir confirmando que las actividades que estamos haciendo van acorde, uno, a las necesidades que tiene en ese momento mi paciente, y dos, pues para que también no se me olvide o se me pase que lo tengo que realizar, ¿sí? Por ejemplo, en el primer determinante viene lo de la oxigenación y ventilación. Debemos, aquí en que se mide la oxigenación y el alcance de la normoxemia, que sea entre el 94 y el 99%, ¿sale? Y con eso lo voy a hacer con un pulso oxímetro. Medir la presión parcial de dióxido de carbono, esto con un capnógrafo, y que de esta debe ser adecuada, ¿sí? Los niveles de normocapnia andan más o menos entre los 35 y 45 milímetros de mercurio. Monitorización hemodinámica, chequeo de presión, pulso, frecuencia cardíaca, una radiografía de tórax, supervisar la presión arterial, considerar la toma de un electrocardiograma, ¿sí? Utilizar bolos de solución, mejorar la situación ácido-base del paciente. En el caso del manejo de la temperatura, sabemos que son aquí como que existe una ambigüedad, ¿no? Por una parte se sugiere lo que viene siendo mantener la normotermia o un estado de hipotermia terapéutica, y por el otro también verificar que mi paciente no se encuentre en un estado de hipertermia, ya sea por una situación de hipertermia maligna asociado a farmacoterapia o una hipertermia patológica asociada a un foco infeccioso, que en este caso pues obviamente el tratamiento va dirigido sobre todo con antipiréticos. Evitar los escalofríos, supervisar la presión arterial y tratar la hipotensión si ésta se genera durante el recalentamiento. La neurosupervisión también debe estar adecuada, sobre todo para descartar situaciones por encefalopatía hipóxica, que es algo que puede estar asociado al paro, o alguna otra encefalopatía, en ejemplo metabólicas, ¿sí? Hepáticas, o lo que ocasionó pues prácticamente el estado de paro. Tratar las convulsiones si estas están presentes y considerar la obtención temprana de imágenes cerebrales para descartar lesiones que pueden ser tratables ocasionadas por el paro, que estas también pueden estar, por ejemplo, en el caso de trauma o situaciones no trauma, de un incremento en la presión intracraneana. La cuantificación de los electrolitos presentes en sangre, ¿sí? Y en suero, y determinación de glucosa,
y pues obviamente favorecer a que estos se encuentren en niveles normales. La sedación, el tratamiento sedoanalgésico de nuestro paciente también para evitar un estado de ansiedad que genere un mayor incremento en la tasa metabólica en su consumo metabólico, vaya. Y los pronósticos, pues estos están asociados, o sea, tú para poder emitir un pronóstico de recuperación debes de tener una experiencia comprobable en múltiples situaciones de reanimación cardiopulmonar pediátrica, considera modalidades clínicas y algunos otros factores predictivos que pueden ser únicos o variables y sobre todo asociados al paro. Por ejemplo, yo tengo un paciente que está transcurriendo con una cardiopatía congénita y que esta cardiopatía pues es la que me desencadenó una arritmia y esta arritmia me llevó al paciente a paro, pues sí sería conveniente aquí en este caso mm, referir al paciente o si se requiere en su momento con el especialista para que determine una terapéutica ya sea farmacológica o quirúrgica en su debido momento, ¿no? Hablando de las cuestiones de cardiopatía congénita, que es un tema que vamos a tratar más adelante. Recordar que las evaluaciones también pueden verse alteradas por situaciones de MED, que viene siendo manejo específico de la temperatura. Considerar el electroencefalograma junto con otros factores en los primeros 7 días y la adquisición de estudios de neuroimagen. Ahora, siendo un poquito más específicos, ya detallamos lo que viene siendo los requerimientos momentáneos para la restitución del shock persistente secundario al estado de posparo. Ya lo corregimos, ya está adecuado. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué va a necesitar mi paciente? Después de esto, pues mi paciente puede recuperar el estado de conciencia o no puede recuperarlo por la afectación de la encefalopatía hipóxica o por presentar un estado de coma farmacológico, ¿no? Esto aquí ya la sedamos y todo porque a lo mejor estaba convulsionando, etcétera. Lo que sigue a continuación no es así como que, pues vamos a dejar la solución a vena permeable. Esto pudieras tú tratarlo si se considerara sobre todo un traslado del paciente a corta distancia. Pero cuando no es así, cuando se vive ya una situación de un traslado que puede ser prolongado, ¿sí? O que en su momento el paciente ya se encuentra en el área hospitalaria, porque pues obviamente esta información de PALS viene para ambos medios, tanto el medio prehospitalario como el medio hospitalario. Mi paciente va a tener ciertos requerimientos basales. Hablamos como un requerimiento basal de lo que el cuerpo necesita para funcionar todos los días, ¿sí? Estos requerimientos obviamente va a ser la administración adecuada de líquidos parenterales, que es lo que va a requerir mi paciente. Recuerda que en el caso de los pacientitos pediátricos tienen una mayor tasa metabólica y una mayor demanda, en este caso, de algunos elementos vitales, y esto es debido a la proporcionalidad que tiene el cuerpo con respecto a un paciente lactante, un paciente pediátrico y en este otro último caso un paciente adulto. La terapia líquida en niños debe estar claramente definida como volumen total, ¿sí? O sea, ¿cuánto le voy a pasar de solución en 24 horas? ¿A qué velocidad o goteo voy a administrarle la solución? ¿Qué contiene la solución? Puede ser agua, electrolitos, glucosa, medicamentos, de lo que yo le voy a administrar en su momento. ¿Cuál es la justificación? La justificación de mi requerimiento basal o mi balance de hídrico se debe a las necesidades que pueden ser por entrada y pérdida de volumen. Obviamente mi entrada mayor pues va a ser lo que yo ingiero, pero en este caso si mi paciente está inconsciente y va a durar 2 o 3 días internado, va a requerir de ese aporte sustitutivo. También lo demás pues entra por parte del agua y una mínima parte que es lo que se genera por el proceso metabólico del organismo. Y ya de ahí continúan nuestras pérdidas que pueden ser sensibles, ¿sí? Que son aquellas que podemos cuantificar, como puede ser vómito, como puede ser diarrea, las evacuaciones pueden ser sólidas, blandas, etcétera, y la misma cuantificación de orina, ¿sí? Y también tenemos pérdidas insensibles o no cuantificables. Estas pérdidas no cuantificables hablamos prácticamente de la evaporación cutánea, que es el sudor, la exhalación, ¿sí?
y aquellas que se ven influenciadas o van a ser requeridas como parte del proceso metabólico del organismo. Si te fijas, el balance hídrico que tienen nuestros pacientes va orientado un poquito sobre todo a su demanda. Por vía oral va a ser de 100 a 120 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? En 24 horas, y en niños mayores puede ir hasta de 1 litro y medio. El agua de oxidación, que es el agua metabólica, pues va de 10 a 12 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas y así sucesivamente. Y en el caso de las situaciones por pérdidas insensibles, va de 45 a 55 mililitros por kilogramo de peso, y las sensibles que pueden ser cuantificables, la orina y las heces, de 50 a 80 o de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso en lactantes menores, y en lactantes mayores o pediátricos de 600 hasta 1200 mililitros por metro cuadrado, ¿sí? Aquí ya varía un poquito la cuantificación. Ahora, ¿cómo puedo también calcular mis pérdidas insensibles? Pues bueno, hay fórmulas ya un poquito más específicas que van en el caso de los adultos de 12 centímetros cúbicos de agua por kilogramo de peso en 24 horas, y en los lactantes de 30 centímetros cúbicos de agua en kilogramo de peso por día. ¿Qué factores pueden interferir en un incremento o decremento de las necesidades metabólicas del agua? Pues bueno, si hay un incremento, esto puede deberse a un estado séptico febril, sudoración aumentada, hiperpnea, insuficiencia de conservación renal, vómitos o succión gástrica continua, pérdidas intestinales o lavados gástricos continuos, aumento de la temperatura ambiental y un estado hiperosmolar, como puede ser una diabetes mellitus mal controlada. Y dices, bueno, los niños, sí, acuérdate que en el caso de la diabetes tipo 1, esta es inmunomediada y pues obviamente es insulino dependiente y se detona principalmente en las primeras etapas de la vida de los pacientes. Y los factores que pueden disminuirla es la función renal que se encuentra disminuida con una lesión renal aguda o una lesión renal crónica, la humedad aumentada del ambiente y el estado de hipotermia. Recuerda que aquí la temperatura corporal baja disminuye la tasa de necesidad metabólica. En cambio, una temperatura acelerada requiere o solicita una mayor demanda metabólica tanto de líquido. Ahora, ¿cómo vamos a realizar entonces el manejo hídrico? En este caso, los cálculos se realizan con una fórmula que desde el 57 se ha estado aplicando, que es la fórmula de requerimientos basales de Holliday-Segar. En este postulado existe una regla donde se va a distribuir la aportación de líquidos y de kilocalorías de acuerdo a la superficie corporal o por kilogramo. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, obviamente, por ejemplo, yo les comentaba, tenemos a nuestro paciente pediátrico que va a estar por un tiempo indefinido, ¿sí? A lo mejor en estado de coma o a lo mejor en una unidad de terapia intensiva donde posiblemente no se le pueda dar un alimento ordinario como lo es en casa. Entonces el niño, o bueno, en este caso el organismo, va a requerir de agua, de electrolitos, de glucosa, ¿sí? Para poder funcionar de manera adecuada. Aquí la fórmula de Holliday-Segar se calcula con el mantenimiento de 100 calorías metabolizadas, en este caso por cada kilogramo, ¿no? Entonces, ¿cuántos kilocalorías le voy a aportar a mi paciente? Pues dependiendo cuánto pese, ¿no? Entonces aquí nos ponen un ejemplo. Si mi paciente pesa 12 kilos, vamos a necesitar 1100 calorías. ¿Por qué 1100? ¿Sí? De los primeros 10 kilos que pesa mi paciente, necesito aportarle 100 kilocalorías por kilo. Entonces, 100 por 10 vienen siendo 1000 calorías. Y a partir de la caloría número 10 encima de esta, se le van a agregar 50 por cada kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Si pesa 12 kilos, entonces son 50 kilocalorías por 2 kilos extra que tiene de los 12, ¿sí? Esos dos serían en total 100 kilocalorías, que nos daría el completo, que son
100 kilocalorías hasta los 10 kilos, ¿sí? Y las otras 50 por 2, que son 2 kilos, son 100 calorías, entonces al final nos da 1100 kilocalorías. De estas 1100 kilocalorías se nos comenta que por cada 100 calorías que van a ser metabolizadas en agua, se van a requerir 3 miliequivalentes de sodio, 2 miliequivalentes de cloro y 2 miliequivalentes de cloruro. Entonces en total van a ser, si dividimos 1100 entre, entre 100, ¿sí? Sería 1100 entre 100 son 1.1. Entonces 3 por 1.1 son 3.3 mil equivalentes de sodio, ¿sí? No, mentira. Serían 11 por 11. Ya está, perdóname, me confundí bastante, muy feo. Entonces 3 por 11 van a ser 33 mil equivalentes de sodio en esta solución que nos va a aportar 1100 kilocalorías, ¿sí? Y 2 por 11 son 22 y 22 de cloruro. Entonces al final podemos redondear inclusive a 25 o a 20 para que nos dé un porcentaje un poquito más estable, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A estos 1100 kilocalorías las vamos a distribuir obviamente en estas 24 horas y de esta manera nos da pues prácticamente el aporte necesario. Nos dice esta fórmula que cuántos mililitros vamos a estarle pasando al paciente. Si mi pacientito pesa menos de 10 kilos, le vamos a administrar 4 mililitros por kilogramo por hora. Entonces tenemos un lactante de 8 kilos, como ejemplo, son 4 por 8, vienen siendo 32 mililitros hora de solución. De 10 a 20 kilogramos, 40 mililitros por hora, más 2 mililitros por kilogramo por cada kilogramo que haya entre 10 y 20 kilos. Entonces, si usamos el mismo ejemplo de los 12, van a ser 40 en este caso por, bueno, en este caso el niño de 15, ¿no? 40 por hora más 2 mililitros, en total van a ser 2 por 5, que van a ser los 5 kilos extra, son 10, 50 mililitros hora, ¿sale? Y en mayores de 20 son 60 mililitros hora más 1 mililitro por cada kilogramo que esté superior. Y aquí tenemos al final el ejemplo que serían en total 70 mililitros hora. Con esto pues prácticamente lo que vamos a estar realizando, igual hay que sacar el cálculo de glucosa, ¿sí? Según las kilocalorías que nos aporte las soluciones. En este caso va a ser una solución, la podemos elaborar una solución mixta. Podemos poner, por ejemplo, en un litro de solución de cloruro y otro litro de solución de glucosada al 5%. Entonces, de acuerdo a esto, nos va a aportar tantos miligramos de glucosa que esto se va a convertir en kilocaloría. Y de esta manera nos permite equilibrar un poquito la necesidad del paciente. El único detalle que vamos a tener con estas combinaciones de soluciones mixtas es que se van a volver soluciones hipotónicas por la dilución que se lleva, ¿sí? Este tipo de tratamiento generalmente está sugerido en pacientes que tengan deshidratación hipertónica, pero si no, lo único que hay que hacer son las adecuaciones de acuerdo a los requerimientos basales y también si mi paciente está deshidratado o tiene alguna alteración hidroelectrolítica, ajustarlo con su debido momento, ¿no? Perdón, les dejo aquí este link ustedes igual lo voy a dejar en la descripción del video, lo pueden consultar, vienen fórmulas y los requerimientos que van a poder ser utilizados en caso de que atiendan algún paciente pediátrico. En cuanto al manejo de prioridades, son tres elementales. Primero la respiratoria. Les comentaba que debemos de adecuar la oxigenación necesaria para nuestro paciente. Debemos de mantener una saturación mayor al 94%, evitando la hiperoxia y manteniendo una normocarmia entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Entonces, si detallamos nuestra realidad, es que aparte de esto, bueno, ya tratamos de controlar la adecuada oxigenación. Sigue la monitorización de las constantes vitales, evaluar la saturación parcial de oxígeno.
la saturación de oxígeno, el examen físico, que pues esto yo lo comentaba hace un principio de esta presentación, lo podemos evaluar ya sea de manera inicial con una inspección o lo podemos ya abordar más específico, por ejemplo la frecuencia ventilatoria, el patrón clínico de la ventilación, el aspecto del paciente, el esfuerzo físico para poder realizarlo, ¿verdad? Hablábamos de la escala de evaluación de Silverman-Anderson. Exámenes paraclínicos que se puedan requerir, gasometría, tele de tórax, ¿sí? Entre algunos otros más. Muy bien, dentro de las habilidades que también se deben de pulir viene siendo el que ya determinamos, de acuerdo al algoritmo, la instalación de una vía aérea segura por medio de un dispositivo avanzado. Entonces pues va a ser necesario que si mi paciente no tiene un patrón ventilatorio autónomo, entonces vamos a necesitar de lo que es una ventilación a presión positiva. Esta puede ser no invasiva en el caso de que lo realicemos directamente con el BBM, o puede ser una ventilación con propiedades invasivas, donde sí se necesite pues obviamente la programación adecuada de primero la instalación del equipo, que viene siendo un tubo endotraqueal o una mascarilla supraglótica. Si no, lo que podemos hacer también es una no invasiva, ¿no? En este caso ya tenemos una vía aérea invasiva, una vía aérea avanzada, pues debemos determinar cuánto oxígeno va a estar recibiendo ahora mi paciente, los mecanismos de ventilación, que estos pueden ser mecánicos, y en el caso de que se detecte pues una insuficiencia respiratoria muy evidente, las programaciones del ventilador, que esta puede ser en modalidad CPAP, verificar que el balón del tubo esté inflado más o menos unos 20-25 centímetros de agua, y en caso de que no veamos una adecuada ventilación o respuesta ventilatoria del paciente, verificar por medio del acrónimo DON si realmente estamos realizando o está adecuadamente instalada mi vía aérea avanzada. En cuanto a las prioridades del sistema cardiovascular, pues bueno, el volumen intravascular para el tratamiento del estado de shock postparo debe ser inmediato siempre y cuando se evidencie que mi paciente se encuentra en estado de shock, que eso ya lo vimos por medio de la fórmula de edad por 2 más 70, que viene siendo el límite inferior de la presión arterial sistólica. La monitorización de mi paciente por medio de la saturación de oxígeno, el examen físico, que igual es en apariencia, coloración, pulsos, llenado capilar, etcétera, ¿no? Evaluar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la diuresis de mi paciente, para eso hay que instalar una sonda urinaria, la temperatura también corporal, que eso ya lo vimos hace un momento en el algoritmo, que esta se debe de mantener aproximadamente entre 32 y 36.5 grados Celsius. Estudios para clínicos, debemos de evaluar la gasometría para determinar cómo está el estado ácido-base, las concentraciones de gases en sangre. Estudios para clínicos de una biometría hemática para ver cómo está el conteo de eritrocitos. En el caso de hemorragias, pues siempre hay pérdida de eritrocitos. La hemoglobina cómo se encuentra, la glucosa, electrolitos séricos, calcio, potasio, sodio, cloruro, magnesio, entre algunos otros más. También es necesario evaluar los perfiles de función, ya sea renal o hepático, para determinar si existe a razón de una pérdida de volumen, una lesión renal aguda, ¿sí? O lesiones directas al hígado que puedan comprometer, por ejemplo, también la función de coagulación. Y me decir, bueno, pero ¿por qué la coagulación? Ok, recuerda que una parte de la coagulación está mediada por plaquetas, que son células que derivan de la médula ósea, y el resto está también conformado por la cascada de coagulación, que son proteínas y enzimas, que en su mayoría son sintetizadas en el hígado. Y también otra determinante que puede estar relacionado con un estado de shock o de hipoperfusión son las arritmias. ¿Qué arritmia puede presentar mi paciente una vez que sale del paro? Pues pueden ser arritmias de bradicardia o también ritmos supraventriculares. También de esto puede deberse a la toxicidad adrenérgica, pues de estarle metiendo tanta adrenalina, ¿no? Aquí vienen unas tablitas que se pueden dar lectura en el manual del PALS acerca del tratamiento, sobre todo si es en pacientes con un estado de shock distributivo, que puede ser por ejemplo en el caso de un shock séptico, un shock cardiogénico,
¿sí? O un estado de shock hipovolémico, en el que es el primer ejemplo de la tabla. Las dosificaciones pues vienen señaladas, ya la hemos visto antes. Toma nota si es necesario para esto, porque pues al final cuando estés realizando el abordaje clínico de tu paciente va a ser muy requerido. Por último tenemos lo que es la evaluación del estado neurológico. Para esto pues sí los determinantes deben ser muy claves. La temperatura corporal, porque recuerda que en estado de hipertermia y sobre todo asociado a focos sépticos nos puede incrementar la demanda metabólica y esto llevará a un deterioro neurológico. También las encefalopatías, en el caso de la monitorización, recuerda que mi paciente estuvo en un estado de hipoxia, de hipoxemia también, un estado de hipercapnia, y que debo de normalizar los niveles de oxígeno lo suficientes como para los requerimientos basales del organismo. El examen físico debe ser una determinación neurológica completa, evaluar el estado de conciencia de mi paciente. Esto también lo podemos utilizar con la adaptación de la escala Coma-Glasgow o la escala ABDI. Debo de evaluar también las funciones neurológicas ordinarias, que pueden ser en el caso de los niños dependiendo la edad. Los reflejos, que bueno, esta tableta igual no se visualiza bien, pero la puedes encontrar en internet, que son los reflejos, ¿cómo se llama? Los reflejos primitivos, que van haciendo desde el reflejo de presión palmar, plantar, reflejo de Galen, eh, los reflejos, por ejemplo, Babinski, succión, búsqueda, ¿sí? Acústico facial, óptico facial, o sea, todo este detalle que debemos de evaluar en los pacientes y que estos van a desaparecer conforme a la edad y la madurez del neurodesarrollo de nuestros pacientes. Hablamos de pacientes pediátricos, yo ya les había comentado esto de la exploración, si es necesario que se los aprendan, que los conozcan sobre todo para que los apliquen en algún momento. Continúa mi exploración por medio de la evaluación de pares craneales, función sensitiva, función motora, ¿sí? Y si necesitan algo más específico, pues aplicar escalas de evaluación un poco más detalladas. Considerar dentro de los exámenes paraclínicos igual la gasometría, perfiles sanguíneos, considerar la lectura de, bueno, la toma y lectura de un electroencefalograma. En el caso, por ejemplo, del paciente con el abordaje cardiovascular, pues también el electrocardiograma va a ser necesario. Y si mi paciente está convulsionando, pues tratarlo con medicamentos anticomiciales que pueden ser benzodiazepinas, que puede ser valproato, etomidato, etcétera, ¿no? Cualquier medicamento que me ayude a corregir el aspecto comicial del paciente. Evaluar dentro de la exploración neurológica el patrón o sospecha de lesiones supraespinales, medulares, de motoneurona medular, problemas de unión medular y enfermedad muscular, que nos detonen algunos datos como son el patrón clínico, que puede ser generalizado contralateral a la lesión, cuadriparesia, mononeuropatías, que pueden ser sugeribles con alteraciones del tono con hipertonía o hipotonía, fasciculaciones, la determinación de los reflejos si están hipersensibles o hiporrefléxicos, y la respuesta cutánea plantar, extensora en fase crónica, indiferente, normal o indiferente, que la respuesta cutánea plantar pues viene siendo la prueba de Babinski. Hasta el momento, pues si no tienen alguna inquietud que puedan externar aquí en el video, en la parte inferior, voy a estar igual al pendiente de la plataforma, chicos. Estos son los cuidados postparos generales que se le ofertan de manera integrada al paciente pediátrico. Si se fijan, yo les comentaba desde el principio del módulo, deben de hacerse adecuaciones a las necesidades y sobre todo se deben de aprender muy bien los medicamentos y las dosificaciones, porque no nada más como lo vimos en el paciente, por ejemplo, en los cuidados postparo adulto, era, mi paciente tiene shock, pues pásale de 1 a 2 litros por respuesta, ¿no? Pero aquí no, aquí son de 10 mililitros por kilogramo de peso o 20 mililitros por kilogramo de peso, y si es necesario y no nos responde a 2 o 3 bolos, pues me paso ya entonces a los fármacos vasoactivos que me pueden dar una mejor respuesta cardiovascular. Si tienes alguna otra inquietud, igual nos las externas en su momento. Muchas gracias.